Hola, les voy a hablar de cómo se puede realizar la lectura de un cuento visual. Es una experiencia agradable y fascinante. Los niños les encanta las lecturas visuales, pero lamentablemente aún vivimos en un contexto donde siguen abundando la lectura de letras. Lo primero que debe aprender un niño inicialmente es a leer imágenes y vaya que se lo disfruta. La lectura de imágenes. Es importante tener claro que para hacer lectura de imágenes, lo que debe predominar es que la pregunta por encima de todo y no las respuestas. A veces llegamos con respuestas que nadie nos ha pedido. Necesitamos es llegar con preguntas y llevar al niño hacia que haga sus propias preguntas. Y es sencillo. Bien, entonces, si la pregunta va a ser el centro de la lectura de cuentos, de imágenes, entonces, ¿qué tipo de preguntas hay que hacerse? Por lo menos hay 6 tipos de preguntas que no deben faltar en una lectura de imágenes. Existen muchos más tipos de preguntas, pero por lo menos empecemos con estos 6 tipos de preguntas. Las preguntas literales que apuntan a qué? A leer literalmente un texto, a responder preguntas como estas. Eh, ¿Cuál es el nombre del cuento? ¿Cuál es el personaje más importante? ¿De qué trata el cuento? ¿Cuál es el personaje secundario? ¿Dónde se desarrolla el cuento? En fin, esas son preguntas literales. ¿Cuándo naciste? Etcétera. Preguntas interpretativas para aprender a leer entre líneas. El niño descubra lo que está oculto dentro del texto. Es como correr el velo. ¿Qué pasa con las preguntas hipotéticas? El niño se puede adelantar a los sucesos, puede hasta levantar sus propias ideas o hipótesis acerca de qué está sucediendo o qué va a suceder o a causa de qué sucedió algo. Por ejemplo, se puede hacer preguntas como esta. ¿Qué pasaría si el niño en vez de irse por el camino de la izquierda se fue por el camino de la derecha? Esa es una pregunta hipotética. Preguntas de análisis permiten que el niño aprenda a argumentar y a mostrar sus propias evidencias. Las preguntas de opinión. Opine lo que quiera, desahóguese. Las preguntas de opinión fortalecen mucho la salud mental. Y preguntas propositivas, es decir, conducir al niño a que haga sus propios aportes. Así que vamos a activar la lectura de diferentes tipos de imágenes. Además de traer preguntas, necesitamos que el niño se forme en identificar diferentes tipos de imágenes que puede encontrar en un cuento. En un cuento se pueden encontrar imágenes descriptivas, que son las que muestran la realidad tal cual como es. Por ejemplo, la foto de unos edificios, de un auditorio, son imágenes descriptivas. Aquí les estoy mostrando la imagen de un dibujo en perspectiva aérea de unos edificios. Es una imagen descriptiva. La imagen expresiva te permite manifestar emociones, sentimientos. Aquí está, por ejemplo, un niño asustado, que es la que tengo en la portada de este video. Es una imagen expresiva. Las imágenes simbólicas, como su nombre lo dice. Las imágenes funcionales muestran la evolución de algo, cómo crece una semilla o cómo se desarrolla un bebé dentro del vientre de la madre a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses. Esas son imágenes funcionales. Las imágenes construccionales muestran las partes de un objeto. Las imágenes algorítmicas son estructuras gráficas, organigramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mentefactos, redes conceptuales. Hasta aquí les he mostrado 6 tipos de imágenes que están generalmente presentes en la cotidianidad, mucho más en los cuentos que observamos. Aquí están, vamos a observar 8 tipos de cuentos visuales diferentes. Hay 2 autores que me gustan de manera especial. Estoy hablando de Isvan Banyai y Olga Cuella. Los otros cuentos que ustedes están apreciando son de mi autoría. Bien, Pablo Romero. ¿Qué pasa con Isvan Banyai? Tiene un cuento que me encanta, se llama El otro lado. Te permite que los niños comprendan desde muy pequeño el daño que hacemos con nuestras acciones o el bien que nos podemos hacer con nuestras acciones. Siempre nos va a mostrar el otro lado de ese cuento. En una imagen te puede mostrar un niño lanzando una flechita y en otra página qué pasó con esa flechita, si le cayó un perrito o qué pasó y mira el daño que hicimos. Entonces, el cuento que escogí para hacer esta lectura se llama ¿Qué sigue? Es un cuento que me encanta porque enseña valores y principios, forma en la ética de la argumentación. La idea es observar las imágenes y preguntarle al niño a que dé sus propias hipótesis, es decir, a que diga qué cree que viene y por qué cree que viene eso.
Por ejemplo, en este caso, aquí empieza el cuento con una persona que está mm, haciendo el check-in en el aeropuerto. Ya le entregaron el pasabordo. Le hacemos preguntas como esta. ¿Qué crees que viene ahora? ¿Para dónde crees que se va? ¿Y qué pasa? Que uno encuentra que el niño da muchas respuestas. Unos dicen que para la cafetería, pero lo importante es que dé sus argumentos, porque dices que se va para la cafetería. Otros dicen que se va para la librería. Estas respuestas que estoy dando es el resultado de unos ejercicios que he hecho con niños en cuentos visuales. Otros decían, por ejemplo, que se va a recorrer las tiendas del aeropuerto. Otros me dijeron que se va directo al avión, porque parece ser que va atrasado. Otros me decían que, por ejemplo, se va a la sala de espera. Ok, aquí puede ser que uno de estos niños acierte en la imagen que viene, pero no se trata ahora de aplaudir al que acertó, bravo, efectivamente se fue a la sala de espera. No, no, no. No, aquí lo más importante es el argumento que el niño es capaz de dar. Mire, también me encuentro respuestas muy poco comunes. Hay niños que te dicen que se va a visitar un amigo. Qué raro. ¿Y por qué dices eso? Se va al banco a pagar una deuda, se devuelve para su casa. A uno de esos niños le pregunté, ¿pero por qué? Si ya le dieron el pasaporte, ¿por qué se va a volver a su casa? Ay, profe, ¿por qué? Se asustó, así que decidió no viajar. Entonces, fíjate que tuvimos una época en que el docente esperaba que el niño diese la respuesta que él decía. Hoy al fin, pues los docentes, los maestros han evolucionado mucho y ya sabemos que lo importante no es tanto la respuesta que el niño dé un cuento visual, sino los argumentos que sea capaz de construir. Ok, finalmente, sí, en el cuento se fue para la sala de espera, pero las respuestas del niño, las que escuchamos hace un momento, también fueron válidas. Acá hay numerosas preguntas que podemos hacer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, posiblemente hay en esta sala de espera? Contándolas, hay 25. Puede que el niño encuentre 15, 10, 11, pero es que hay unas que están medio ocultas. ¿Qué nos hace afirmar que este salón es una sala de espera de aeropuerto? La idea es el argumento. Hay niños que te dicen, vea, es que por detrás de la ventana se ve un avión y además hay un televisor, pero también en un salón de clase hay televisor. Sí, pero no está colocado en la mitad del salón, está al fondo del salón. En un salón de clase no hay una señora con bebé y todo el mundo conversando, en fin. Es decir, son los argumentos que dan los niños. Otra pregunta que podemos hacer como preguntas descriptivas o literales escoge tres personas y describe qué están haciendo. En preguntas interpretativas podríamos preguntarle qué le sucede a nuestro personaje principal, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos preguntar qué tipo de armonías cromáticas se observa en la imagen de la sala de espera, si es una monocromía, una policromía. Bueno, esto naturalmente si son temas que hemos visto. Las preguntas tienen que ver con las temáticas que hayamos visto. Si hemos visto figuras geométricas, haremos preguntas al respecto y así sucesivamente. Si vimos los tipos de imágenes, le preguntaremos qué tipo de imagen es. Entonces nos dirás que es una imagen descriptiva y expresiva. Bueno, preguntas de análisis. ¿Por qué mientras nuestro personaje principal está preocupado, otro que está de pie de camisa azul se nota muy alegre? ¿Verdad? Por ejemplo, necesitas viajar hoy y acaban de cerrar el vuelo hace 5 minutos. Hay sillas disponibles. ¿Qué estrategias aplicarías para lograr viajar y por qué aplicarías esas estrategias? En preguntas de opinión, ¿qué detalles o elementos te llamó más la atención de esta ilustración y por qué? Por ejemplo, podríamos preguntarle también, ¿cuál es tu opinión sobre las personas que se amargan la vida viajando? Hay gente que va amargada y uno dice, ¿pero por qué? Y empiezan a pelear, a discutir con todo el mundo. ¿Qué le quitarías o qué le añadirías a esta historia? ¿Cómo ilustrarías una sala de espera? ¿Qué consejo le darías a un familiar que se dispone a viajar por avión? Por ejemplo, y lo invitamos a que haga sus propias preguntas. Ok, ¿qué sucede? Ya el señor está dentro del avión, ¿verdad? Podemos preguntarle sobre cuáles son los colores que predominan en la ilustración. ¿Qué nos hace afirmar que en este avión van las personas que estaban en la sala de espera? Describe el avión que se muestra en la ilustración. ¿Quiénes van dentro del avión? Por ejemplo, ¿qué tipo de armonía cromática se observa en la imagen de la sala de espera y dentro del avión? ¿Qué tipo de representación visual es? Es una imagen, en este caso la del avión, es descriptiva. Si el avión acaba de despegar, ¿qué observaríamos si miramos hacia abajo o si miramos hacia el frente? Bien, si miramos hacia el frente vamos a ver puro cielo, pero ¿qué pasaría si miramos hacia abajo? O como que veríamos la ciudad. Bueno,
Hasta aquí lo que estoy planteando es que la clave está en los tipos de pregunta que hagamos en las imágenes. Por ejemplo, preguntas de análisis para niños en esta ciudad sería, ¿esta ciudad favorece la contaminación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué una ciudad debe tener muchas zonas verdes e incluso por qué debe tener parques y bosques? ¿Por qué en este tipo de ciudades las avenidas no pueden ser tan angostas? ¿Por qué un aeropuerto no debería estar dentro de una ciudad? ¿En qué tipo de pueblo, municipio, ciudad vivirías y por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre las personas que buscan pleito en las zonas públicas? Preguntas de opinión. En cambio, si queremos preguntas para proponer, podríamos preguntar esto. ¿Qué le añadirías a esta ciudad para que no se contamine tanto? ¿Cómo dibujarías tu ciudad ideal? ¿Qué consejo le darías a un familiar o amigo que llega a visitar tu ciudad? ¿Ven la cantidad de preguntas que podríamos hacer? De todas las ciudades en las que has viajado, o bueno, has visto por televisión, o las has visto en revista o en la internet, ¿cuál te ha gustado más y por qué? Además de edificios y amplias avenidas, ¿qué le añadirías a una ciudad? Ok, ya estamos dentro del avión, los detalles. Fíjese todo lo que sucede dentro de un avión. Hay personas conversando, otros escuchando música, unos niños jugando. Hay una niña ahí atrás que parece ser que está molestando a la abuelita. Esa niña viene molestando a la abuelita desde la sala de espera. Si ustedes vuelven a observar la imagen de la sala de espera, ya estaba la niña ya molestando a la abuelita. Está la azafata que ya viene ofreciendo alimentos y un muchacho por allá en la tercera fila se está como vomitando en una bolsa. Bien, una pregunta hipotética que podríamos hacer aquí es esta. ¿Qué piensa hacer la niña con la abuelita? ¿Por qué se está vomitando el joven de la tercera fila? En fin. Entonces, aprender a preguntar es aprender a comprender. Aquí va el avión pasando por encima de la ciudad, ya está saliendo de la ciudad, pero nos vamos a fijar en que algo estaba pasando debajo del avión. Dentro del avión están pasando muchas cosas, pero si observamos un edificio, escogemos solo un edificio, hay algo que está sucediendo. Unos niños que están jugando con unas pelotas y las están tirando por entre las ventanas. ¡Guau! Y les tocaron. Oh, oh. Aquí podríamos preguntar muchas cosas. Por ejemplo, darles unos segundos a los niños que observen la imagen, le quitamos la imagen y pedimos que de memoria nos describan la imagen, a ver cuánto han percibido y memorizado de las imágenes. Podríamos hacerle preguntas también relacionadas con la posible persona que está tocando. ¿Quién será? ¿Quién está tocando? Ajá, es una señora, posiblemente es la mamá de uno de estos niños. Bueno, necesitamos que los niños, en cada una de las imágenes que vamos leyendo, ellos hagan sus propias preguntas, pero también nosotros le vayamos planteando otras preguntas que de pronto a ellos no se le han ocurrido. Por ejemplo, aquí podríamos preguntar, ¿qué le está diciendo esta señora a estos niños? Que parece ser que los está regañando. Y wow, vea lo que pasó. Estos niños por estar tirando esas pelotas, miren el caos que han armado. Ok, entonces, la señora, ¿qué podría estar diciéndole a los niños? ¿Qué actitud manifiestan los niños ante la presencia de la señora? ¿Qué tipo de representación visual es? Esas son preguntas interpretativas. Por ejemplo, preguntas analíticas. ¿Por qué se produce este tipo de comportamiento en las personas? Bien. ¿Qué está sucediendo en esta ilustración? Justifiquen su respuesta. ¿Por qué los padres de familia se enojan cuando hacemos una travesura como esta? ¿Todos los niños están de acuerdo con la travesura que están haciendo? ¿Sí o no? Esos niños estarán como que sí, como que están de acuerdo con lo que han hecho. Argumenten su respuesta. Preguntas de opinión, por ejemplo. ¿Qué palabras o cosas te dicen tu papá o tu mamá cuando se enojan? ¿Cuál es tu opinión sobre los padres de familia que corrigen con agresividad? Porque hay papás que corrigen con cariño y argumento, hay otros que se les va la manito. ¿Qué opinas de los niños que no le hacen caso a sus padres? Para preguntas por ejemplo, para que los niños propongan. ¿Qué consejo le darías a los padres de familia, mamá y papá, para que corrijan a sus niños con cariñito? En otras palabras, ¿cómo te gustaría que te eduquen y te corrijan? Haz tus propias preguntas a esta ilustración o representación visual. También podríamos plantear actividades. Una es que cada niño hará una carta a sus papás para decirles cuánto los quieren y cómo les gustaría que los corrijan. Una actividad dos podría ser que envíe un informe en una escuela de padres. Podríamos pasar este cuento visual a los padres de familia
y pedirle a los papás que también le envíen una carta a los niños. También podríamos realizar un ejercicio donde los padres se puedan comprometer a cómo corregir mejor a sus hijos y los niños también a comprometerse a ser mejores hijos de lo que ya son. Bueno, entonces la señora acá parece ser que les está diciendo algo y los niños se están asomando por la ventana. Hay un niño que me planteó esta hipótesis. Vean el mal que ya hicieron con este juego de lanzar pelotas por la ventana. Y efectivamente, esto es un caos. Esta ilustración se presta mucho para realizar preguntas de ética de la argumentación, preguntas acerca de las consecuencias de nuestras acciones. Fíjense todo el caos que hay acá. Accidentes, personas que llevaban sus ponqués, se refalaron, personas que estaban construyendo y tenían cemento húmedo también se perjudicaron, una señora por allá se refaló, se hizo daño, en fin, aquí hay una gran cantidad de daño que se ocasionó. Bien, entonces, podríamos preguntarle qué tipo de personas entonces se perjudicaron en concreto. ¿Por qué podemos afirmar en las preguntas interpretativas? ¿Por qué podemos afirmar que la travesura de los niños perjudicó a todo un contexto social y no a personas aisladas? ¿Qué tipo de vehículos o medios de transporte se observan en esta ilustración? Además de edificios y vehículos, ¿qué otros elementos se observan en la ilustración? ¿Qué tipo de paisaje es esto? ¿Es rural, es urbano, es natural, es una marina? En fin, ¿en qué perjudicó esta travesura a personas como los albañiles, el pastelero y la joven rubia que se refaló? Bien, entonces fíjese la cantidad de preguntas que podríamos plantear acá. Preguntas analíticas. ¿Qué está sucediendo en esta ilustración? Justifica tu respuesta. Una pregunta hipotética podría ser, ¿qué va a pasar con los niños después de semejante travesura? Justifica tu respuesta. ¿Qué piensas que van a hacer las personas perjudicadas? ¿Por qué dices eso? ¿Que van a hacer eso? Lo que dices tú. Preguntas de opinión. ¿Qué opinas de los niños que se dedican a hacer travesuras sin pensar en las consecuencias? ¿Qué harías tú si fueras el pastelero y perdiste todos los pudines por culpa de esta travesura? ¿Cuál es el color que más utilizarías para hacer esta misma ilustración? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre esta ilustración? Preguntas para proponer. ¿Cómo se podría solucionar este caos que los niños acaban de armar? ¿Qué le aconsejaría a estos niños para que se diviertan sin perjudicar a otros? Nuevamente le decimos que hagan sus propias preguntas. Por ejemplo, una actividad es que hagan los dibujos de ciudades, un dibujo donde hay un caos como este y una ciudad donde se observe orden, disciplina y organización, los compare y den sus argumentos. Exponer los trabajos y ellos den sus opiniones sobre sus propios trabajos y sobre los trabajos de los compañeros. Estas personas realmente están enojadas. Parece ser que van a subir al edificio. Y entonces los niños les preguntamos, ¿qué están haciendo? Míralos, están como agarrando las cortinas, las mantas y están haciendo una larga tira porque parece ser, que se van a bajar por la ventana. Eso no se debe hacer. Sin embargo, fue lo que decidieron. Están muy asustados los niños, ya van bajando, van a prisa, escapando. Mira por dónde ya van. Ya van muy lejos y con la misma pelota que ellos tiraron, se refalaron. Es decir, están pagando las consecuencias de sus propias acciones. ¿Qué sucede? Los niños son niños. Como vieron que no les pasó nada, ahora están carcajeando. Pero, viene la reflexión. Ellos hasta aquí han comprendido que hay que hacer algo. Van como que posiblemente a reparar la falta. Hay una serie de pelotas en el piso, pero hay una carretilla. Le preguntamos qué va a pasar con esas carretillas. ¿Qué están haciendo? Hay dinero, hay unas flores alrededor. Ajá, compraron flores y están recogiendo las pelotitas que tiraron. Es decir, están reparando su daño. Piden ahora entonces disculpa a las personas que han afectado y están ofreciendo una flor como un símbolo de que están arrepentidos y de perdón. Bueno, parece que todo llegó a la normalidad. Volvieron a su habitación y están arreglando. Están volviendo a jugar, pero esta vez están jugando con unas fichas de dominó, otras fichas y están armando una ciudad. Lograron esta vez demostrar que nos podemos divertir sin hacerle daño a los demás. Este es el mensaje clave de esta historia. Siempre podemos divertirnos sin afectar a los demás.